Bienvenidos a nuestra inversión, a un nuevo caso. A un viaje al lado oscuro del alma humana. Exacto. Hoy nos adentramos en el caso de Dennis Rader, El infame asesino Betica. un hombre que durante décadas sembró el terror en Wichita. Lo que hace a este caso tan escalofriante. Es la dualidad de su vida. Imagina un hombre de familia, Un hombre de familia. líder en su iglesia, instructor de Boy Scouts, que en la sombra se convertía en un despiadado depredador. Exacto, una fachada de normalidad que escondía un secreto terrible. Absolutamente. Y para entender cómo es posible que un hombre lleve una doble vida, así vamos a analizar artículos periodísticos y la entrada de Wikipedia sobre Rader. Comencemos con su vida pública. Ajá. Rader tenía un historial militar, un título universitario, un trabajo estable. ¡Wow! Por decir un ciudadano modelo. Incluso fue presidente del consejo de su iglesia luterana. Así es. ¿Puede imaginar la conmoción de la comunidad cuando descubrieron la verdad sobre su buen vecino? Es impactante, ¿verdad? Pero lo que realmente hiela la sangre es pensar que esa fachada duró casi 30 años. Tiempo durante el cual cometió al menos 10 asesinatos. Su primer proyecto, como él lo llamó, fue el asesinato de la familia Otero en 1974. Una familia normal iniciando su día como cualquier otro. Exactamente. Pero ese día la rutina se rompió de la forma más brutal imaginable. Brita. Rader irrumpió en su casa. Y bueno, los detalles son difíciles de procesar. Ató a los padres frente a sus hijos, Sots. sometiéndolos a una tortura psicológica inimaginable. Dios mío. Incluso abusó del cuerpo de la madre antes de asesinar a toda la familia, incluyendo a los 2 niños. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos de tal crueldad? ¿Qué nos dice ese primer crimen sobre la mente de Rader? Es una pregunta compleja. Sí. Algunos expertos sugieren que el sadismo exhibido, en este caso la necesidad de controlar y torturar, podría ser indicativo de una parafilia, Una parafilia. una desviación sexual que lo impulsaba a buscar placer en el sufrimiento ajeno. Es una teoría aterradora. pero que podría explicar la escalada de violencia en los crímenes posteriores de Rader. Precisamente, tomemos el caso del ataque a Catherine Bright y su hermano Kevin. Kevin luchó valientemente contra Rader. Así es, incluso le disparó. Le disparó. ¿Pero el arma tenía el seguro puesto? Ah, Rader lo hirió de gravedad y luego asesinó a Catherine. un acto de violencia brutal e innecesaria que nos lleva a preguntarnos. Claro. ¿Era la violencia en sí misma el objetivo final para Rader o era solo un medio para satisfacer sus impulsos más oscuros? Esa es una pregunta que los investigadores se hicieron durante años. Mm, Y las respuestas, al menos en parte, parecieron llegar con las cartas que Rader comenzó a enviar a la policía y a los medios en 1978, ajá. firmando con un escalofriante apodo: Betica y Padro. atar, torturar, matar. Un hombre que refleja no solo sus actos, sino también su fascinación por ellos. Exactamente. En estas cartas, Rader no solo se jactaba de sus crímenes, No. sino que también revelaba detalles escalofriantes de sus fantasías. Y aquí es donde la necesidad de control y poder se vuelve aún más evidente. Claro. Rader no se conformaba con cometer los crímenes, necesitaba que el mundo supiera lo que había hecho. Ya veo. Necesitaba la atención, el reconocimiento. Es como si atrás de las cartas Rader buscara validar sus actos, convertirlos en algo más que simples asesinatos. Exacto, y esa necesidad de atención, esa arrogancia jugaría un papel crucial en su eventual captura. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar sobre los años de silencio de BTK y su regreso aún más aterrador. Tras el asesinato de Nancy Fox, hubo una pausa de 8 años en los asesinatos de Rader. 8 años. ¿Crees que estaba intentando controlar sus impulsos o simplemente esperando el momento oportuno para volver a atacar? Es un misterio que ha intrigado a los expertos durante años. Algunos creen que pudo haber estado perfeccionando su modus operandi, Ajá, buscando una forma de evitar ser atrapado. claro. Otros creen que su vida familiar, su trabajo, le proporcionaron una estabilidad temporal que lo mantuvo a raya. Sea cual sea la razón, su regreso en 1985 fue tan brutal como antes. Asesinó a Maureen Hedge, luego a Vicky Wegerle en 1986 Sí. y finalmente a Dolores Davis en 1991. Y cada vez volvía a dejar su firma enviando cartas a la policía, burlándose de ellos, alimentando su propio ego. Es escalofriante pensar en la audacia de Rader, la frialdad con la que actuaba, Totalmente. y por un tiempo parecía que se saldría con la suya. Pero como mencioné antes, su ego sería su perdición. En 2004, después de 13 años de silencio, De 3 años. un artículo periodístico sobre el 30 aniversario del caso Otero despertó su vanidad. Y ahí fue cuando cometió su error fatal, el que lo llevaría directo a las manos de la justicia. En nuestra próxima inversión desentrañaremos la caída de BTK, un relato de arrogancia, tecnología y la incesante búsqueda de la verdad. No se vayan, que aún queda mucho por descubrir. Y si les gustan estas historias de terror real, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Los esperamos.
Retomamos nuestra inmersión en la mente del asesino BTK, analizando su caída, un capítulo que nos recuerda que la vanidad puede ser el talón de Aquiles de incluso los criminales más astutos. Exacto. Y si recuerdan, lo dejamos en el momento en que un artículo sobre el aniversario del caso Otero despertó el ego de Rader, llevándolo a retomar el contacto con la policía. Un error fatal que sellaría su destino. Imaginen la escena 2004, Wichita, Kansas. Los detectives a cargo del caso, que habían pasado años persiguiendo a unos hombres, reciben una carta. Una carta. La firma BTK. Una mezcla de horror y esperanza debió inundar la sala de investigaciones. Horror por la confirmación de que el monstruo seguía ahí fuera. Claro. Y esperanza por la posibilidad de que esta vez dejara un rastro que los llevara a él. Y así fue. Rader, en un acto de arrogancia desmedida, comenzó a enviar cartas y paquetes a la policía y a los medios, con recuerdos de sus crímenes, entre ellos un objeto aparentemente inofensivo que se convertiría en la clave de su captura, un disquete. Un disquete en la era digital parece un objeto casi anacrónico. Pero para Rader se convertiría en su perdición. Efectivamente, en su afán por demostrar su inteligencia, su superioridad, Rader cometió un error crucial, olvidó que la tecnología deja huellas. ¿Qué tipo de huellas? El disquete contenía metadatos que lo conectaban a la iglesia luterana y, lo más importante, revelaba su nombre, Dennis. La policía finalmente tenía un nombre, un rostro, un punto de partida para desentrañar el misterio que había atormentado a Wichita durante décadas. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado cerca de su casa en Park City. Un hombre común, un padre de familia, un líder de la iglesia desenmascarado como el monstruo que había aterrorizado a la ciudad durante años. ¿Pueden imaginar la conmoción de sus vecinos, sus amigos, su familia? Las personas que lo conocían, que compartían su día a día con él, descubriendo que el hombre que creían conocer era en realidad un asesino en serie. La noticia recorrió el país como un reguero de pólvora a Rader. El hombre de doble vida se convertía en un objeto de fascinación morbosa, un recordatorio de que la maldad puede esconderse tras los rostros más comunes. Y mientras la comunidad intentaba procesar la verdad, la justicia comenzaba a actuar. Rader fue llevado a juicio, donde confesó con una frialdad escalofriante los 10 asesinatos. Describió con detalles macabros los métodos que utilizaba para atar, torturar y matar a sus víctimas. En sus propias palabras, Rader alegó estar impulsado por lo que él llamaba el factor X, una fuerza interna oscura e irresistible que lo obligaba a cometer estos crímenes. Una explicación que, aunque pueda resultar escalofriante, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre los límites de la responsabilidad individual y sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de Rader tuvieron consecuencias devastadoras para las familias de las víctimas, quienes quedaron destrozadas por la pérdida, el dolor y la incertidumbre. Y mientras la justicia seguía su curso, Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una condena que lo mantendrá tras las rejas hasta el final de sus días, un pequeño consuelo para las familias que perdieron a sus seres queridos. Sin embargo, las investigaciones sobre Rader no terminaron con su condena. Nuevas pistas, nuevas evidencias sugieren que la historia del BTK podría ser aún más oscura y compleja de lo que imaginábamos. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos estos nuevos capítulos adentrándonos en casos sin resolver que podrían estar vinculados a Rader y descubriremos el impacto duradero de sus crímenes en las vidas de quienes se vieron afectados por la sombra del asesino BTK. No se pierdan el final de este escalofriante relato. Y si les gustan las historias de crímenes reales, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones. Retomamos nuestra inmersión en el caso BTK. Un caso que nos ha llevado a las profundidades de la mente criminal. Explorando la dualidad, la vanidad y la crueldad que marcaron la vida de Dennis Rader. Hemos recorrido un largo camino, desde sus primeros asesinatos hasta su captura. Y la posterior condena que lo mantiene tras las rejas. Pero como mencionamos en la parte anterior, Claro. la historia del BTK no termina ahí. Exacto, la sombra de Rader se extiende más allá de los crímenes que confesó. Más allá. Nuevas investigaciones sugieren que su red de terror podría ser más amplia de lo que imaginábamos. Hablemos de esos casos sin resolver, que podrían estar conectados a Rader. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué pistas han llevado a los investigadores a reabrir esos casos? En 2023, las autoridades comenzaron a investigar la posible conexión de Rader con 2 casos que durante años permanecieron en el olvido. ¿Qué casos? La desaparición de Cynthia Kinney en Oklahoma en 1976 y la muerte de Shanna Beth Garber en Missouri en 1990. 2 casos separados por tiempo y distancia, pero unidos por la sombra de la sospecha. Así es. ¿Qué los vincula a Rader? ¿Hay alguna evidencia concreta? En sus escritos, Rader utilizaba la frase «mal día de lavandería». Resulta que Cynthia Kinney fue vista por última vez en una lavandería. Vaya.
Y para aumentar las sospechas, Rader trabajaba como instalador de sistemas de seguridad en la época de la desaparición de Kinney, lo que lo colocaba en la zona. Una coincidencia que resulta difícil de ignorar. Totalmente. Y en el caso de Shanna Beth Garber, ¿qué pistas los llevaron a considerarla una posible víctima de BTK? El cuerpo de Garber fue descubierto en 1990, Ajá. pero no fue identificada hasta 2021. Wow. La autopsia reveló que había sido violada, estrangulada y atada a un modus operandi que coincide con el de Rader. Escalofriante, es como si el fantasma de BTK volviera a aparecer extendiendo sus sombras sobre casos que durante años parecían no tener respuesta. Y las autoridades no han escatimado esfuerzos en la búsqueda de la verdad. Se han realizado excavaciones en la antigua propiedad de Rader buscando cualquier pista que pueda conectar los puntos. ¿Se ha encontrado algo relevante en esas búsquedas? Se han encontrado algunos elementos de interés, Elementos de interés. pero las autoridades no han revelado detalles específicos. Los artículos están siendo analizados para determinar su relevancia. Una espera angustiosa para las familias de Kinney y Garber, quienes aún buscan respuestas después de tantos años. Sin duda, y mientras la investigación avanza, no podemos olvidar el impacto que los crímenes de Rader han tenido en las vidas de las personas que lo rodeaban. Claro. Su esposa, sus hijos, se vieron obligados a confrontar la terrible realidad de la doble vida que llevaba el hombre que creían conocer. Imagino que debe ser una carga emocional inimaginable descubrir que la persona con la que compartiste tu vida, la persona que creías amar, era en realidad un monstruo. La hija de Rader, Kerry Rawson, ha hablado abiertamente sobre su lucha por reconciliarse con la verdad sobre su padre, ha escrito un libro sobre su experiencia y ha colaborado con las autoridades en la investigación de los nuevos casos. Una muestra de valentía admirable intentar encontrar un sentido, una explicación en medio del horror y la confusión. El caso BTK es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, un recordatorio de que la apariencia de normalidad no siempre refleja la verdad y un recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, de buscar justicia para ellas y de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más seguro. Palabras sabias para cerrar esta profunda inmersión en la mente del asesino BTK, un viaje al lado oscuro del alma humana. Así es. Un caso que nos ha confrontado con la complejidad del mal y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis sobre los casos más impactantes de la historia criminal. Y recuerden, A veces. a veces la verdad se esconde a plena vista esperando a ser descubierta.